58, 4, que dice la palabra del Señor, dice: cantad alegres a Jehová, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos de nosotros estamos alegres en la casa del Señor? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Siempre dice la palabra que estemos gozosos, amén, a pesar de las aflicciones que puede haber, amén, porque Él es quien nos da la fortaleza, amén, para seguir. Gloria a Dios, aleluya. Dice: levantad la voz y aplaudid, amén, y cantad salmos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Bueno, mis hermanos, saludo con la paz del Señor a cada uno de ustedes, amén. Amén. ¿Cómo estamos en esta mañana, mis hermanos? Gloria a Jesús. Aleluya, ¿no? Gracias a Dios, aún podemos estar un día más de vida, poder compartir con todos nuestros hermanos. Bueno, le doy bienvenida al pastor Rubén, a su esposa, también nuestro hermano Dorval, que nos están visitando. Ellos están trabajando en la obra del Señor. Y también doy bienvenida a los hermanos, al hermano. Están primera vez en la casa del Señor. El chiquito es el hogar, pero el corazón es grande, mis hermanos, amén. Muchas veces buscamos el lujo de las iglesias, pero debemos buscar más la presencia del Señor que el hogar. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, mis hermanos, en esta mañana yo les quiero compartir una palabra que está en el libro de San Juan. En el libro de San Juan, capítulo 6, versos 35. Aleluya, gloria a Jesús. En el libro de San Juan, capítulo 6, versos 35. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor que nos habla. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Como nos habla la palabra del Señor, que Él es el pan de vida, que Él nos da una vida eterna allá en los cielos. El que dice la palabra del Señor: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, dice la palabra del Señor. Amén. Así debemos creer en nuestro Señor Jesucristo, que Él dio su vida por nosotros, para que nosotros tengamos esa oportunidad de ser salvos. Amén. Él dio su vida, Él se sacrificó por nosotros, por nuestros pecados, para que Él nos pueda limpiar nuestros pecados. Amén. Gloria a Jesús. Por eso damos gracias al Señor, siempre agradecido a Él, porque Él demostró su amor hacia el mundo. Amén. Solamente que el mundo muchas veces le da la espalda. En el mundo hay tantas almas que están perdidas, aún sin conocer al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, mis hermanos, con esa palabra les animo en esta mañana. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, les saludo a todos con la paz del Señor. Amén. Realmente muy contenta, muy gozosa de estar nuevamente acá. Es la segunda vez que vengo. Y la verdad que muy feliz por esta oportunidad de compartir con ustedes, pero además también los animo a que día a día sigamos buscando más del Señor, y sobre todo que sigamos firmes en la oración. Eso no tenemos que dejar de perderlo. A veces la rutina del trabajo y demás nos lleva a descuidar un poco esa área, y no, tenemos que seguir orando y clamando a nuestro Señor, porque Él escucha nuestras oraciones. Así que los animo a que oren los unos por los otros, también oren por nosotros, porque la verdad que día a día damos gracias a Dios por poder servirle,
pero les vuelvo a repetir, es fundamental la oración y yo puedo dar fiel testimonio de que Dios escucha la oración de cada uno de nosotros. Así que el Señor los bendiga y los guarde y los felicito, es hermosa su casa. Amén. Gloria a Dios. Hola, ¿cómo están? Buen día. Gloria a Dios. Qué lindo amanecer en este lugar. El campo, muy lindo. Como decía Dorval, somos de la casa. Yo de la casa me siento re cómoda. Cuando hace poco pasábamos con mi hija para San Andrés de Giles, veía el cartel, decía la entrada de Uyú, y le contaba a mi hija que teníamos un anexo acá en este lugar. Y bueno, y como Dios hace la obra, estoy en este lugar hoy, disfrutando de ustedes. Y me alegro, somos de Ingeniero Bunge, allá de Lomas, y somos los caseros nosotros de ahí de Bunge. Hace 12 años que estamos cuidando la casa del Señor ahí, y para nosotros es un agrado muy grande atender a los hermanos en ese lugar. Así que les quiero dejar una palabra en Salmo 133, muy conocida, pero el Señor me traía recuerdo esta mañana y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y es lo que estamos haciendo ahora en este momento. Y aunque por ahí no sé algunas canciones, pero algunas canciones sí. Y me deleitaba escuchándolo y me gozaba en el Señor. Así que, como decía mi hermana Silvita, los animo en el Señor y que estén constantes y firmes en la fe también, porque sin la fe tampoco no vamos a poder avanzar, no vamos a poder seguir en Dios y bueno, y creer en el Hijo, que es nuestro amado Jesucristo. Así que los animo en el Señor. Gracias por atendernos. Yes.
Su palabra esté en nuestros corazones, que a medida que vamos avanzando en este transitar, esa misma palabra nos guíe a toda verdad, a toda justicia, que esa justicia, esa verdad esté instalada en nuestro interior. Y sabe que el Señor lo ha hecho posible a través de su Espíritu que ha sido derramado sobre nuestros corazones. Amén. Esto es algo glorioso de parte del Señor, es lo que hace con cada uno de nosotros
y es una obra en nosotros que no tiene final. Él ha iniciado esa buena obra, Él la perfecciona y la va a llevar hasta el punto de perfección, hasta que estemos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos anhelan ese momento? Nos animamos con estas palabras, ¿sí? Bien, vamos al servicio de la cena, ¿sí? La Santa Cena del Señor. Esto no lo tenía en mis planes, pero vamos a compartir, ¿sí? No sé cómo lo desarrollan para el servicio. ¿Quién sirve? Está nuestro hermano, ¿sí? Leemos el pasaje de 1 Corintios para hacer mención acerca de la institución de la Cena del Señor, ¿sí? Bien. Leemos en el nombre del Señor este pasaje, 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Dice el verso 27, para tener en cuenta también: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Porque el que coma y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados, ¿sí? Más bien, va siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando nos reunimos a comer, esperémonos unos a otros, ¿sí? Qué bueno que es esto. La gracia del Señor sea con todos nosotros, y qué bueno que es la asistencia del Espíritu de Dios para poder examinarnos a nosotros mismos. Justamente anoche hablábamos de esto allí en la central, y cómo el Señor, a pesar de nuestras situaciones personales, Él tiene una obra maravillosa en nuestro espíritu, ¿bien? Para que seamos fortalecidos en el hombre interior, nuestro espíritu, para que lo demás quede bajo ese gobierno y bajo ese dominio. Entonces, cuando en la situación pareciera que es la que quiere tener en primer lugar, llevarnos a preocupaciones, tiene que surgir la palabra del Señor. Para eso es que nosotros recibimos la palabra del Señor, porque es la palabra que tiene poder para cambiar, transformar las situaciones, cualquiera sea. ¿Amén? Ella tiene el poder para hacerlo. Somos la iglesia del Señor, ¿sí?
Bien, compartamos una lectura, un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 3. Hechos capítulo 3, verso 1. Hechos de los Apóstoles. Leemos en el nombre del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, ¿sí? La hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, sería el cojo, ¿sí?, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Gloria a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alababa a Dios. Y le reconocía que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Padre eterno, sea tu palabra, Señor, la que traiga el fruto deseado, Señor, lo que tú deseas producir en cada uno de nosotros. Gracias por esta porción de la palabra que podemos compartir. Espíritu de Dios, tú eres el que hace la obra en cada uno de nosotros. Tú añadirás lo que pertenece a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad, Señor. Sea tu nombre glorificado y exaltado, Señor. Gracias por este pueblo precioso que está aquí en este lugar. Tú tienes planes, propósitos, un objetivo, Señor, claro, Señor, y contundente para esta ciudad. Señor, aquí estamos tus hijos, agradeciéndote en el nombre de Jesús. Amén. Pues pueden sentarse. Bien. ¿Cómo empieza el relato? Pedro y Juan, ¿sí? Y era una hora tempranita, ¿sí? O más o menos. A la hora de la oración, ¿sí? La hora novena era la hora de la oración. ¿Quién era Pedro? Ustedes me van a enseñar, ¿sí? Bueno, Pedro en esta situación estaba con Juan y presenciaron algo maravilloso aquí, la manifestación del Espíritu de Dios glorificándose a través de este milagro, ¿sí? Conocemos bien este pasaje y para los que no, empezamos a conocer. ¿Quién era Pedro? ¿Sí? ¿Y quién era Juan? Apóstoles del Señor. Hay una historia que está en los evangelios acerca de Pedro, ¿no?
que nos acordamos de Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿Cuál era el carácter de Pedro, el apóstol? De Pedro, el discípulo, ¿sí? Cuando estaba con Jesús. ¿Se pueden acordar algo de Pedro? ¿Qué hizo Pedro? ¿Quién negó a Jesús? Pedro. ¿Quién le cortó la oreja al soldado? Pedro. Y a veces, bueno, yo meditando en esto, a veces esto no sucede, ¿sí? Bueno, lo que quiero ver con ustedes es el tema de Pedro, el apóstol Pedro, y qué es lo que cambia, qué hizo que cambie, ¿no? Porque aquí vemos a Pedro ya cuando la iglesia empieza a funcionar, ¿sí? Y vemos este milagro extraordinario. ¿Vieron ese versículo? Dice el paralítico, el verso 3, dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna, ¿sí? Entonces dice, Pedro fijó los ojos en él y le dijo, míranos. ¿Qué expectativa del que necesitaba? ¿Qué pensaba el necesitado? Su necesidad, ¿sí? Entonces él miró solamente viendo su necesidad. Y me da un poquito de gracia por lo que sucede hoy en nuestro país, ¿no? Porque él tiene la expectativa de que lo vio a los muchachos y dijo, acá qué tengo. ¿Qué es lo que iba? ¿Para qué lo ponían al que estaba en esta situación ahí? Para pedir limosna. Él esperaba plata, no esperaba otra cosa. Y Pedro le dice, míranos. Y él estaba atento, esperando recibir algo de ellos. Bueno, esta expectativa por lo menos tenía, esperaba algo de ellos, ¿eh? Pero Pedro le dijo, ¿qué le dijo Pedro? No tengo plata. ¿A qué le hacen acordar esta frase hoy en día? Se están, Normal se está descostillando. Mientras leía recién, casi me sale la carcajada, ¿no? Pero qué situación, la expectativa de una persona. El cojo aquí no era un extraño a la nación de Israel. Estaba ahí con un objetivo, y las personas que iban a ese lugar eran personas que estaban dentro de todo bien posicionados económicamente, ¿sí? Por eso había una expectativa de recibir algo, ¿sí? El que iba, algo me van a dar. Bueno, así es hoy en día en la sociedad, ¿sí? Algo me van a dar porque estoy en esta situación. Y si nosotros miramos a qué representa Pedro y Juan, no eran personas, así que personas que estaban desligados ahora ya, ¿sí? En el poder del Espíritu de la iglesia. Pues mirando esto, estaba observando esto, ellos representaban a la iglesia. Así que Pedro y Juan, junto con los otros apóstoles, ya representaban la iglesia. Así que Pedro y Juan, y vayamos haciendo comparaciones entre nosotros, Pedro y Juan se iban a ese lugar específicamente a orar, ¿sí? Porque era esa la hora de la oración. Entonces no iban como personas cada uno por su lado, sino los dos juntos ya formaban lo que nosotros formamos hoy en día, la iglesia, y en el poder del Espíritu. Amén. Por eso es que vemos el milagro realizado, porque iban en ese poder, en el poder del Espíritu, porque eso fue el comienzo, el inicio de la iglesia. Y esto es lo que los quiero llevar. Pedro y Juan representaban la iglesia de Cristo Jesús, así como nosotros hoy en este lugar.
Y la expectativa que hay fuera de la iglesia es todo eso, ¿no? Preocupaciones, desconsuelo, incertidumbres, necesidad, todo lo que ofrece el mundo, ¿sí? El mundo está diseñado para eso, para tener a las personas en esta situación. Por más que tengan el poder para hacer bien las cosas, no lo van a hacer. Pero Pedro y Juan van de esa forma, ¿sí? No tengo plata ni oro. Se le cayó la expectativa al que estaba cojo, ¿sí? No sé qué nos sucede a nosotros cuando estamos delante de personas con alguna situación particular. Las personas cuando vienen a veces traen sus inconvenientes o la necesidad más problemática, y la gente a veces pone los ojos así en nosotros, ¿sí? Porque están esperando algo que le podamos dar, una palabra o algo así. No estoy hablando de... A veces también los hermanos tienen estos inconvenientes, ¿sí? Cuando ya estamos... la situación ya es muy... hay mucha presión por distintas cosas, la fe empieza como a menguar. Por eso es que tenemos que tener las palabras correctas, exactas, aún mayormente para con todos nosotros, ¿sí? Porque cuando ya no tenemos esperanza, estamos a la deriva, esperando a ver de dónde vendrá nuestro socorro, nuestra salvación. Imagínense, si a uno que está en la fe le sucede esto, cuánto más a las personas que no conocen al Señor. ¿Sí? Bueno, pero ahí está la iglesia. ¿Qué tiene la iglesia? ¿Sí? Y no tenían facultades que pertenecían a ellos, sino que por el poder y bajo la autoridad de quien pudieron decirle al cojo, en el nombre de quien sucedió las cosas. El nombre exactamente. Tenían esto poderoso, ¿sí? Pero no era algo mágico, sino algo delegado. Estaban bajo autoridad y en la unción del Espíritu, porque ese es el comienzo de la iglesia. Y es fundamental el Espíritu del Señor en la iglesia. Días pasados compartíamos esto allí, en la central. La iglesia y el Espíritu trabajan juntos, es una sola cosa. Así que la iglesia sin el Espíritu de Dios no funciona. Nosotros sin el Espíritu de Dios no funcionamos, de acuerdo al plan y propósito del Señor. Muchas cosas podemos hacer por nuestras capacidades, pero cuando nos toca actuar de esta forma, ahí no suceden las cosas. Y qué bueno que estaban, como dice, Pedro y Juan, ¿sí? Así que Pedro y Juan habla de dos personas y que estaban en la misma mente, en el mismo espíritu, ¿sí? Eran como uno. Y ahí eso trae bendición, lo que compartió mi esposa en el Salmo 133. ¿Bien? Qué bueno que es esto, dice el Salmo, ¿no? Están los hermanos juntos y en armonía, porque ahí sucede algo. Está la acción del Señor trayendo bendición y manifestando vida eterna. Entonces, en esa unidad, en ese mismo pensamiento, ese mismo sentir, tenemos la bendición del Señor. ¿Amén? Y ahí es donde suceden las cosas. Entonces pensamos, analizamos. Cuando no suceden las cosas, tenemos que meditar. Por eso cuando leímos el pasaje de 1 Corintios, dice, teníamos que examinarnos a nosotros mismos. Esto, ¿sí? Para que no caigamos en condenación. ¿Sí? Entonces ahí está la clave de toda esta cuestión. Y esto nos anima y nos enseña
a buscar no caer en condenación. A través del examinarnos. Y en el examinarnos tiene que estar la palabra de Dios para decirnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Sí? Porque en la comunión, en esa comunión que dice el Salmo 133, hay una bendición. Entonces, que el Señor nos guíe y nos guarde siempre. Como iglesia del Señor, todo funciona de esta forma. ¿Sí? No funciona de otra manera. En la comunión, ahí hay manifestación del Señor. Allí dice que envía su bendición y manifestación de la vida eterna. Y es lo que el mundo necesita, nosotros también. Así que Pedro y Juan iban en ese poder con el mismo pensamiento y ahí se manifestó la mano del Señor. Bueno, en otras situaciones a Pedro no lo vemos de esta forma, ¿sí? Capítulos antes del 3, el escritor, el que escribe la carta, este libro de los Hechos, el mismo autor es el autor de Lucas, del Evangelio de Lucas, ¿sí? Y empieza a relatar lo que vino a suceder después de que nuestro Señor Jesús es ascendido al cielo, ¿sí? Hay unas palabras que Jesús le dice. Miren, dice el primer capítulo, verso 1 de los Hechos, ¿sí? Hechos capítulo 1, verso 1. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, una carta dirigida, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Amén. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. La promesa que Jesús le hizo acerca del Espíritu Santo, ¿sí? Verso 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y sigue. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo. Tremendo relato, ¿sí? La promesa del Padre. ¿Sí? Jesús 40 días después de resucitado, estando con ellos, dándole instrucciones específicas y haciéndoles acordar la promesa. Eso está estaba mirando en el capítulo 14, verso 18 del Evangelio de Juan, cuando él habla acerca de lo que iba a venir, y en esta circunstancia él les dice que no se muevan de ese lugar específico, porque ahí iba a suceder algo maravilloso, que después está relatado en el capítulo 2 de la forma como el Espíritu Santo se manifiesta, y ahí ellos reciben el poder. Mirando, observando esto, vemos como los apóstoles, entre los apóstoles estaba nuestro hermano Pedro, ¿sí? Pues hablaba anteriormente que cuando él todavía operaba según su naturaleza, hacía todo lo que hacía, ¿sí? Pero era discípulo del Señor, era apóstol, escogido, ¿sí? Dios tenía un plan específico con él, con la vida de todos los varones que él había escogido. Pero había algo que tenía que suceder para ellos poder recién ahí actuar. Mientras tanto, Jesús les dijo: esperen ahí, porque lo que yo les dije, eso va a suceder, y el Padre va a enviar, y ustedes cuando reciban ese poder, ahí recién van a poder. Y el Espíritu de Dios tiene una misión específica. Vamos a leerlo, ¿sí? Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14. El verso 16. Mira lo que le decía Jesús estando ahí con ellos: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Amén. Otro Paracleto, Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y la promesa: estará con vosotros. Hablándole Jesús a los apóstoles, discípulos, como quieramos reconocerlos, y decía: porque mora con vosotros. Ahí en este momento el Espíritu Santo moraba con ellos, y la promesa era que después Él estará, ¿cómo dice? ¿Estará con o en? ¿Cuál es la idea del en? Que Él estará en. Teníamos el pan, ¿no? Tenemos el pan acá. El pan, mientras está acá afuera, está conmigo, ¿eh? Ahora cuando yo me sirvo del pan, ya está, ¿dónde? Dentro, en mí. Ya es parte de mí. Amén. Eso es lo que Jesús le decía. Ahora está con vosotros. ¿Por qué? Porque Él, el ungido del Señor, Jesús,
él estaba en el poder del Espíritu. Entonces era inevitable que todos los que estaban ahí estén, justamente como Jesús le decía, está con vosotros, ¿sí? Porque mora, ¿sí? Con y estará. Eso es glorioso. Pedro y Juan en Hechos 3 no estaban con, sino el Espíritu estaba en ellos, porque una vez que ya fueron investidos por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios empezó a vivir de esta forma, en nosotros, en vosotros. ¿Para qué? Para manifestar su poder, su gloria, su conocimiento a todos aquellos que Él permitió que le conozcan. Porque dice que el mundo no puede recibirlo. ¿Sí? El mundo no puede recibir esta promesa, esta bendición. Porque no hay algo que tienen una venta, no lo pueden ver, ni lo pueden conocer. Esta fue la obra maravillosa de Jesús con los suyos, porque les dio a conocer y empezó a mostrar a través de su vida la manifestación del Espíritu. Pues eran los escogidos para esta función específica en la tierra, que después se iba a ver desparramada por todo el mundo, y en el poder del Espíritu el Evangelio de Jesucristo se expandió y ha llegado hasta nuestros días aquí, y lo seguirá haciendo, pero siempre en el poder del Espíritu. Amén. Entonces nosotros somos la iglesia de Jesucristo, la iglesia triunfante y victoriosa, como lo titulé, con una función específica, así como Pedro y Juan, ¿sí? Asistiendo, ¿sí? Superando las expectativas de la necesidad básica de cualquier ser humano. Solamente en el poder del Espíritu fue concedido con este objetivo principal, la promesa del Padre, lo que leíamos en Hechos. Fue manifestada ahí con un propósito. Después hay otros pasajes, el mismo casi en Juan, cuando dice no os dejaré huérfano, ¿sí? Empieza a hablar con los... Y fíjense, si ustedes conocen este pasaje, la preocupación que se le generó a los discípulos, los apóstoles, porque le empieza a decir que él ya se va a ser entregado, todavía un poco no me van a ver, y ya le entró en aflicción, porque el pensamiento básico de ellos era la liberación y la restauración del reino de Israel. Por eso le preguntan, antes que el Espíritu sea manifestado, en lo que vimos en Hechos capítulo 1, Jesús le está hablando de algo glorioso, ¿sí? A nivel Dios, como decimos, y él está hablando del plano concreto, o algo abstracto, que era más abstracto porque no lo podían ver ellos. Querían algo concreto de parte de Jesús. Pues ¿cuándo vas a restaurar? Y no podían ver lo que Jesús les decía. Hay algo que es superior a esto. Necesitan ese poder para poder entender lo que está en el plano concreto. Lo que vos querés en concreto muchas veces no lo vas a poder ver, si no necesitas esto, lo que no se ve, para que traiga conocimiento, entendimiento, y para estar firmes en lo que el Señor ha prometido. Muchas cosas que el Señor ha dicho que tienen que cumplirse están en el plano todavía abstracto, que nosotros no lo podemos ver. Y para eso, ¿qué se necesita para continuar adelante? Creer, fe. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos, porque lo vemos a través de la fe. ¿Cómo vemos a Cristo Jesús? A través de la fe. ¿Sí? El mismo apóstol Pedro, en sus cartas apostólicas, dice: en el quien habéis creído, ¿sí? Que hay una bendición sin haberlo visto. ¿Sí? A veces yo cuando comparto esto digo, estamos medio, la gente dirá, está medio loco ese. ¿Cómo vas a creer en algo que no ves?
pero nos gozamos en el Señor, creemos en Él sin haberlo visto. Entonces hay algo de eso que no podemos ver, que está dando firmeza en nuestro interior. Y eso sucede cuando está el Espíritu de Dios en nosotros, y nos lleva a creer firmemente en aquello que no vemos. Ese es el milagro de la fe. Y esa misma fe la produce Cristo Jesús en nosotros, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Porque si estamos hoy aquí es por este motivo, por esa fe. ¿Sí? ¿Y qué hace la iglesia cuando vienen a cuestionar esa fe? Por eso el apóstol Pedro, en su carta apostólica, también nos anima para que nosotros estemos preparados para responder de una manera así con mansedumbre, bien educado, para responder cuando somos cuestionados en nuestra fe. Hoy en día está todo ahí. En la primera pantalla salen todos los cuestionamientos para hacernos desistir de esa fe. Bueno, todo eso es la obra del Señor en nosotros, ¿sí? En sus hijos, en lo que Él ha querido revelar su gloria maravillosa, y es por gracia que esto sucede. Bien, la promesa del Padre, la que Jesús, lo que compartimos Hechos 1, la que Jesús les recordaba la obra maravillosa del Espíritu Santo. Es lo que necesitaban los muchachos experimentar. ¿Sí? Jesús dijo, cuando Él venga, entonces ahí van a entender todas las cosas que yo les digo ahora. Era necesario que Él les diga en ese momento, aún sin estar bajo la llenura del Espíritu de Dios. Pero cuando Él venga, iba a tener una obra específica en hacerles recordar todas las cosas que Jesús les había dicho. Si vemos después los primeros capítulos, después de la manifestación del Espíritu de Dios, aquí en Hechos, las exposiciones que hace Pedro, la prédica de Pedro, es decir, las conocen, habrán compartido alguna vez. Tremenda, ¿sí? Un Pedro totalmente desconocido. Ya no era el que cortaba la oreja. ¿Cuántos cortadores de oreja conocemos? ¿O cómo era? El que negó, bueno, el que renegaba con la barca. ¿Cuántas cosas nos acordamos, sí? Pero acá lleno del Espíritu, queridos, yo los veo así, llenos del Espíritu, aunque tengan otros conceptos en cuanto a nuestra forma de ser, porque esto es lo que sucedía cuando se manifestó el Espíritu de Dios. Bien que dice, una vez que ya ellos empezaron a hablar en otros idiomas, se empezaron a burlar de ellos. Vino el Espíritu de Dios y ellos empezaron a hablar otros idiomas y comunicaban el mensaje del Evangelio. Y había gente que se admiraba porque lo escuchaban hablar en sus propias lenguas, en sus propios idiomas. Pero otros no se burlaban. Y es más, utilizaron un término, dice, ¿estos no son todos galileos? Este término galileo es bastante despectivo para ese tiempo, era como para clasificar cierta sociedad que pertenecía allá. Es más, después hay otro pasaje donde dice específicamente, pero si son iletrados, decía por Pedro igual, estos son iletrados y del vulgo, personas vulgares. ¿Cómo pueden hablar de esta forma? ¿De dónde tienen esa capacidad?
¿De dónde? Entonces esto generó toda una revolución, y todo eso es a partir de la manifestación del Espíritu de Dios. Los animo en el Señor para que no vean sus condiciones. Con esto no digo que no nos formemos en la palabra, que tengamos nuestros estudios profundos de la palabra, guiados en el Espíritu, para no ser confundidos ni generar confusión tampoco, ¿sí? Orando al Señor, pidiendo dirección, ¿sí? Y vamos a hacer esa tarea de especificarnos para que tengamos más, como es, más conocimiento en la palabra. Pero en todo esto la guía tiene que ser del Espíritu de Dios. Y tenemos que estar en el Espíritu para estas cosas. ¿Amén? Tenemos que estar en el Espíritu. Bueno, porque si no, se empiezan a despertar otras cosas. Pues tenemos que estar guardados en el Señor, guardados en tu Espíritu, para que todo lo demás quede bajo control del Espíritu Santo. Pues el apóstol Pablo, y esto conocemos bien, nos recomienda que nosotros tenemos que hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Eso tiene que ser algo fundamental en la vida de la iglesia, que tiene que morir a través del Espíritu, no a través de métodos ni de autosuficiencia, sino a través del Espíritu. Es una obra específica. Por eso recomienda no entristezcan el Espíritu, ni, hay otra palabra más que no me puedo acordar ahora, no apaguen, ¿sí? No apaguen el Espíritu, dice en un pasaje, y el otro, no entristezcan al Espíritu, porque Él tiene el poder para controlar todas esas cosas. ¿Qué pasa? Cuando no hay obrar del Espíritu, al ser humano se le vuelan los patitos, empieza a generar desorden, y ahí nacen todas esas cuestiones, ¿sí? Cuando no hay vida de Espíritu en una congregación, empiezan a suceder cosas que son meramente manifestación de la carne. Que el Señor nos guarde y nos ayude. Esa no es la misión de la iglesia de Cristo, ¿sí? Les vengo a hablar en el nombre del Señor, porque hay algo que el Señor ha depositado en sus vidas, y así como Pedro y Juan, ¿sí?, estando en los asuntos del Señor, en este caso iban a orar, se les presenta esta situación y sucede lo que sucedió. En esa comunión, en esa unidad, y en esa comunión, esa unidad, tenemos que se presenta nuestro enemigo, ¿sí? Porque si alguien no va a querer que nosotros prosperemos en la obra del Señor, ya sabemos quién es. ¿Quién es el que no quiere que avancemos en el propósito? El enemigo, ¿sí? Pero el enemigo es tan sutil que va a utilizar, porque Él nos conoce, ¿sí? Él va a utilizar lo que más nos agrada en la carne, ¿sí? Entonces, todo tiene que hacer es hacer morir por el Espíritu, ¿sí? Si entendemos el propósito, nosotros somos la iglesia de Cristo y estamos entendiendo el propósito, tiene que suceder esto de parte del Espíritu de nosotros, y nuestra rendición tiene que ser total en cuanto a esto, porque el enemigo, que es sutil, conoce todas estas cuestiones. Así lo hizo con Eva, ¿sí? ¿Cómo la engañó primero? Él usa el engaño, seduce, pone un pensamiento de avaricia, de codicia. No va a pasar nada, no, cuestiones así. Eso hace el enemigo, utiliza esas cuestiones. ¿Por qué? Porque quiere romper, o a él no le gusta eso, El que se opone es él, pero ¿qué va a hacer? Él no se puede meter. Él no se puede meter a destruir la comunión que tenemos aquí en este lugar. No le está permitido, porque ya en la cruz del Calvario ya fue vencido.
¿Cuántos creen esto y sostienen esto? Gloria a Dios, gloria a Jesús. Sí, no tiene, pero sí va a utilizar eso. Bien, acá suben los pensamientos. ¿Y cómo identificamos cuando un pensamiento es de la carne y cuando es del Espíritu? El Espíritu de Dios siempre nos va a llevar a esto, ¿sí? A humillarnos, a someternos, en ese poder y de esa forma, en esa comunión, aunque quizás haya unos términos descalificativos hacia nuestras personas. Somos la iglesia de Cristo. Esto nunca tenemos que perder, tenerlo siempre en mente. Somos la iglesia de Cristo y en este poder nos movemos y andamos. El Espíritu de Dios en sus hijos tiene ese mismo poder, así como sucedió con Pedro y Juan, la iglesia de Cristo obrando en favor de aquellos que necesitan. Amén. La iglesia triunfante y victoriosa. Alabamos al Señor por esto. Amén. Bien, entonces, ¿qué tiempo manejamos? Pero yo voy a pedir que estén de pie.